olvidar, a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y todas sus redes sociales, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @punto_de-corte. Nos pueden ver a través de YouTube en Punto de Corte, también en Facebook, Instagram y LinkedIn. Hoy en Prohibido Olvidar, en este primer segmento de coyuntura, queremos tratar 3 temas centrales con ustedes. El primero que queremos un poco analizar es el tema de la liberación de 2 ciudadanos norteamericanos después de la negociación. ¿Una entrega de rehenes o a cambio de qué fue la cosa? Se ha empezado a discutir si la venida de los representantes de los Estados Unidos, del gobierno de Biden a Venezuela, implicó un proceso de negociación para la liberación de estos 2 ciudadanos norteamericanos. Pero además también empieza un proceso de debate y de discusión en relación con el tema de a cambio de qué fue esta liberación. La verdad es que en la Realpolitik, término alemán que se refiere a lo crudo, a lo concreto, a lo profundo, a lo exacto, a lo preciso de la acción política, en la relación entre los países no hay ideología, en relación entre países no hay ética, en la relación entre los países no hay compromisos, en la relación entre los países hay intereses. Y estos intereses están medidos generalmente por términos estrictamente económicos y geopolíticos. En el caso de Venezuela, Venezuela hoy, en medio de una guerra activada por Rusia en contra de Ucrania, principal surtidor de petróleo hacia los Estados Unidos y principal surtidor de gas hacia Europa, le hace Rusia, por supuesto que se genera una reconfiguración necesaria de los elementos que acompañan las relaciones internacionales para poder subsanar lo que ahora ha sido un bloqueo directo establecido por parte del gobierno de los Estados Unidos y de Europa contra Rusia. En el medio de la negación de los Estados Unidos a seguir comprando petróleo a Rusia, pues Estados Unidos se encuentra que aun cuando es el principal productor de petróleo, sin embargo, necesita más petróleo de lo que produce para poder mantener todas las políticas que desarrolla a nivel energético, a nivel económico e incluso a nivel del conflicto armado que está apoyando de manera indirecta por ahora en relación con la resistencia de Ucrania contra Rusia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Biden más allá de los intereses que existen de tratar de generar una recomposición de la democracia en Venezuela, volver a una democracia en Venezuela y salir de quien hace el ejercicio del poder de manera autoritaria en Venezuela? Pues lo único que le queda es ver a su patio trasero y tratar de entender que Citgo, que es su empresa, una de sus principales empresas procesadoras de petróleo para la posibilidad de la producción de gasolina y de distribución de gasolina en territorio estadounidense, que es de propiedad del Estado venezolano, aún a pesar de que Rusia compró la mayoría de las acciones en una última transacción que hizo el gobierno de Maduro, prácticamente entregando la empresa y siendo frenado esta entrega de Citgo a Rusia por parte del gobierno estadounidense y dejando a cargo bajo una providencia al gobierno interino de Juan Guaidó en relación con la administración de esta empresa de Citgo, es el hecho de que Citgo termina siendo clave para la posibilidad de que haya un procesamiento de petróleo de una calidad específica para poder surtir y garantizar la cantidad de gasolina que necesitan los Estados Unidos para poder resistir el embate de lo que le viene en relación con todo este proceso de bloqueo y de reconfiguración económica. En pocas palabras, aquí se vino a hacer un ejercicio de intercambio porque además el gobierno venezolano tiene rehenes, tiene como rehenes a los de Citgo y tal cual un secuestrador hace un intercambio en función de sus intereses. Y Estados Unidos, aceptando que el gobierno de Venezuela tiene rehenes, vino a liberar los rehenes, fuese como fuese. Ya no es el primer intento, son varios los intentos. Esta fue una expresión de voluntad por parte del gobierno venezolano de decir, bueno, sí, Estados Unidos, esta vez queremos negociar contigo, porque Rusia en medio de la guerra nos había ofrecido una cantidad de cosas que no está cumpliendo. Y además se nos quedaron los reales
de los boliburgueses y de las principales empresas de Venezuela se quedaron en los bancos de Rusia secuestradas porque les quitaron el SWIFT. ¿Qué les parece? O sea, al final le salió muy mal el negocio con Putin y ahora la reconfiguración de los intereses del gobierno de Venezuela se alinea con los de Turquía, porque Turquía, que es parte del eje del mal, sin embargo es parte de la OTAN, aliado de Rusia, pero no votó por Rusia y declaró que estaba en contra de la acción de invasión de Rusia contra Ucrania. Así que ahora se alinea Venezuela con Turquía y forman un núcleo de interés en función de satisfacer las necesidades de Estados Unidos, porque ahí hay cash, ahí hay efectivo, billete tras billete, nada de rublos, nada de cosas extrañas, ahí hay dólares que lo aceptan en todas partes del mundo y sin ningún inconveniente. Esta es la verdad que subyace detrás de la liberación de los dos norteamericanos. Qué bueno. Además que están con su familia, pero aquí hay 240 presos políticos que tienen que estar libres ya. Lamentablemente no tienen a un Biden que venga a negociar por él, pero tiene unos cuantos venezolanos luchando por la libertad de los presos civiles y militares, políticos que existen hoy en las mazmorras del gobierno venezolano. Por otra parte, y mientras tanto, Maduro, que no tiene todavía el cash gringo en los bolsillos, sin embargo ya está como don regalón y empezó a repartir lo que no tiene. Primero reparte medio petro, pero no aparece en Gaceta. Nadie sabe cuándo lo van a pagar, pero hay medio petro. Y después, de manera más reciente, me están informando que en este momento que anunciaron que el sueldo mínimo entra en vigencia a partir del 15 de marzo. Habrá que ver si está todavía, ya está en Gaceta. Y habrá que ver efectivamente cuáles son los detalles, porque no se han dado los detalles en relación con el pago. En el momento en que estamos haciendo la grabación y transmisión de este programa, pues nos llega la información de que efectivamente ya a partir del 15 de marzo va a hacerse efectivo el incremento del salario a medio petro. Pero ya Maduro está ofreciendo que va a llegar el salario mínimo a 300. Ahora, ¿de dónde va a sacar el dinero Maduro? ¿De dónde? Bueno, ya empezó a quitar el subsidio a las bombas de gasolina, pero eso no le es suficiente para el medio petro, porque entonces ahora de nuestro propio bolsillo nosotros vamos a pagar el aumento de nuestro salario. Pero para llegar a 300, la única manera de poder llegar a 300 es ponerse de acuerdo con el sector privado, el Estado y los trabajadores. Porque una economía que no produce más no puede darle más dinero a sus ciudadanos. Es imposible, es lógica y racionalmente imposible. Cuando se los da, pasa lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Algo muy sencillo. Simplemente se ha generado una hiperinflación. Y todo este caos económico que surge en Venezuela se da como consecuencia de tratar de dar un dinero que no tienes a los venezolanos, que se convierte al final en sal y agua y en un gran fracaso de la política económica. Ahora, si tú tienes que darle y tienes que satisfacer el valor justo del trabajo, la única manera es poniéndote de acuerdo con los que producen. Y aquí los únicos que producen en este país es el sector privado, porque el sector público fracasó. Quebró, lo quebraron, no produce nada, no hay nada que sacar del sector público, lamentablemente. Y esa burbuja de fantasía de intentar pensar que desde PDVSA, con los mismos que la quebraron, ahora van a reactivar la empresa, lamentablemente será un saco roto que generará nuevamente el despilfarro de todo el dinero que podrá entrar por la vía de la venta de petróleo a Estados Unidos por venta cash. Ojalá me equivoque. Por último, queríamos cerrar ya en este último minuto de este segmento pensando un poco sobre esa solicitud de calma que ha pedido Diosdado al PSUV en relación con todos estos cambios de veleta política. Un día el gobierno amanece de izquierda, otro día amanece de derecha, otro de centro, otro para arriba, otro para abajo. La verdad es que ya el desdibujamiento de la concepción ideológica de este gobierno chavimadurista ha quedado en la ramplonería más vulgar del pragmatismo político económico.
Y vaya que estoy diciendo lo más vulgar, porque el pragmatismo en sí no es malo como se practica. Y estos están haciendo del pragmatismo el ejercicio más vulgar posible en relación al hecho de ser los más acomodatizos y que por supuesto genera profundas contradicciones en una base del partido que supuestamente es socialista, casi comunista pues. Son más comunistas que los comunistas, dicen ellos, por eso desprecian al Partido Comunista. Y en ese sentido el sector, el ala radical, que todavía queda después de muchos desprendimientos por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se le han ido son aquellos que conservaban algún tipo de valor o principio de izquierda, pero todavía hay un sector radical del partido que cuando ve que Estados Unidos viene como Pedro por su casa y negocia con Maduro, y Maduro sale con una sonrisa de aquí a aquí para poder aplaudir el hecho de que va a empezar a venderle petróleo a los Estados Unidos y le da la espalda a Rusia y le da la espalda a Putin, entonces este sector se amotina y forma lío y presiona y tiene presionado a Diosdado lo interno del PSUV. El PSUV en este momento es un caos de contradicción ideológica, pero el pragmatismo ramplón de Maduro va a poder mucho más y tienen que mandar a Diosdado a contener toda esta contradicción ideológica en el PSUV. El PSUV tiene que cambiar sus siglas. Ya no es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el Partido Pragmático Unido de Chavezuela, ¿no? Porque al final ni siquiera es de Venezuela, es de lo que queda del país después de expropiado, entregado, usurpado y violada su soberanía. Así que vamos a hacerle seguimiento a este tema interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, socialista, ¿no? El Partido Pragmático Ramplón Unido de Venezuela, y lo que va a traer cola, porque después de la reunión con Erdogan en Turquía y la realineación de las fuerzas, van a tener que hacer malabares para tratar de decirse socialistas desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. En el próximo segmento vamos con nuestro tema editorial y vamos a seguir hablando sobre este tema del salario mínimo, el medio Guirinei del Petro y todo el desastre que se está generando desde el punto de vista de las falsas expectativas que se están produciendo como consecuencia de una venta de petróleo que todavía no se ha vendido. Ya regresamos. Prohibido olvidar